Buenos días, nosotros le vamos a hablar sobre el cómic. En lo que aborda nuestro tema partiremos de lo más simple, que es el cómic. El cómic o historieta es una serie de dibujos que contienen una historia o relato con texto o sin él. Ahora le vamos a hablar sobre la historia del cómic. Diversas manifestaciones artísticas de la antigüedad y de la Edad Media pueden ajustarse a lo que es un cómic, como pinturas murales egipcias o griegas, relieves romanos, vitrales de iglesias, etc. Muchos escritores consideran hoy a Rodolphe Tupper como el padre de la historieta contemporánea. Aunque se considera a Rodolphe Tupper el padre del cómic, no fue él quien lleva el éxito a la historieta. Fue la prensa como primer medio de masas que fue evolucionando al cómic, primero en Europa y luego en Estados Unidos. Y es en Estados Unidos en donde se introduce por primera vez el globo de diálogo. De 1929 empieza a triunfar el cómic de aventuras realistas como Flash Gordon. Esta se invadirá en Europa a partir de 1934, pero con fuerte competencia por parte de historietas como Tintín. A partir de este año, sin embargo, las tiras de texto estadounidenses empezarían a acusar la competencia de los comic books protagonizados por superhéroes. Los tipos de cómic. Los tipos de cómic son muchos. Les voy a explicar cada uno. Uno de los principales tipos de cómic conocido por toda la historia es el de aventuras, el cual ha llevado muchos de sus cómics a la pantalla grande. Un ejemplo claro, Tarzán. Otro de los cómics más conocidos mundialmente es el bélico. Tiene un exponente que casi todos conocemos que se llama Capitán América. Otro tipo de cómic es el cómico, humorístico, el cual acá en Chile tiene un exponente bastante conocido que es Condorito, y que es uno de los cómics más leídos en todo el mundo. También está el costumbrista, pero el costumbrista no es muy conocido porque siempre el costumbrista más que nada se lee en el ámbito nacional. Acá en Chile tenemos uno que se llama Salario Mínimo. También está el deportivo, que tiene como principal exponente los supercampeones. También está el erótico o pornográfico, que no es muy conocido ya que la edad mínima para leerlo es 18 años, y los principales lectores de cómics son los niños menores a 15 años. También está el de ciencia ficción, el histórico, que el histórico no es fantástico como todos los otros, es más que nada relacionado a la historia, 100% de historia. Hay un personaje principal, pero no es fantástico, sino que es como cualquier ser humano normal. También están los mechas. Los mechas vienen de la palabra mecha, que es japonés, que significa mecánico. Son robots humanoides. Los principales exponentes de este tipo de cómics son Fullmetal Alchemist y Transformers. También está el cómic policíaco. También se encuentra el romántico sentimental. El cómic humorístico, que a pesar del cómico no es lo mismo, porque el humorístico más que nada es 100% humor. El cómico también se mezcla con acciones cotidianas, acciones de tragedia, etc. También están unas divisiones que todos conocemos que es el superhéroe, el cual tiene muchos exponentes conocidos, ya sea Batman, Spider-Man, Superman. En esta división hay dos exponentes principales que siempre dominan todo el mercado del cómic, que son Marvel y DC. También está el cómic de terror u horror. Y por último se encuentra el cómic western, que siempre está relacionado con los cowboys, los, los vaqueros, y siempre está ambientado en el pasado. Bueno, antes de partir por las grandes industrias del cómic como DC Comics o los de Marvel, partiremos por cómo se desarrolló el cómic en Chile. La historieta o cómic en Chile tiene una historia de 108 años. Su origen se remonta al 24 de junio de 1906, cuando apareció la tira de prensa Un alemán en Chile, cuyo protagonista es considerado el primer personaje del cómic chileno. La historia del alemán Federico von Pilsener trata de un alemán enviado a Chile para estudiar las costumbres de esta lejana región. Las primeras historietas que compartieron espacio con versiones noveladas de clásicos de la literatura o artículos de interés para escolares se publicaron en revistas como Zig-Zag. A finales de los 40, en Chile empezaron a surgir clásicos y grandes personajes de la historieta, como Condorito de Pepo y Pepe Antártico de Percy. Condorito es considerado el personaje más conocido en Chile de la historieta. Ya en los años 1960, cabe destacar las revistas como Rocket, dedicada a la ciencia ficción, y Mampato, con la serie homónima en cuya gestación y desarrollo participaron Oscar y Temo Lobos, además de Eduardo Armstrong.
y la creciente polarización política de esos años se convirtió en una carga para la prensa y las historietas que cada vez presentaban más contenido político. La decadencia del cómic en Chile desde aproximadamente 1973 hacia 1989. Después del golpe militar de 1973, varias revistas fueron canceladas por su contenido considerado subversivo, lo que redujo el número de revistas, situación que se agravó con el paso de los años con la crisis económica heredada. La inflación existente desde 1972 hacía totalmente imposible pagar las regalías a los distribuidores extranjeros, con más publicaciones desaparecidas como Manpato en 1978. Sin embargo, se mantuvieron por algún tiempo algunas historietas, como Don Memorario, y se crearon nuevas como Super Cifuentes, El Justiciero, de Herbie. La década de 1990 trajo cambios en la sociedad con los sectores populares convirtiéndose en los más importantes en ella, acarreando grandes consecuencias en los medios con las historietas decayendo cada vez más, al ser provenientes de América angloparlante y Europa, no pudiendo adaptarse a la idiosincrasia del latinoamericano, tomando en cuenta las diferencias sociales y formativas. Desde entonces, a excepción de Condorito y Pepe Antártico, las historietas en Chile, tanto nacionales como extranjeras, no han tenido mucho éxito, siendo distribuidos en librerías y tiendas especializadas, surgiendo el fanzinismo y la autoedición entre los nuevos autores, como Brian Wallis. Por otro lado, a principios de la década de 2010 apareció el denominado cómic autobiográfico chileno con Marcela Trujillo como exponente, al que se unirían Lucía Rodríguez, Francisca Meneses, Verónica Rodríguez y Felipe Lira. Los premios Eisner, o Premio de la Industria del Cómic Will Eisner, es un reconocido premio de la industria del cómic por el logro creativo en dicho campo en Estados Unidos. Su nombre es un homenaje al autor Will Eisner, que era un participante regular en la ceremonia hasta su muerte en 2005. Las nominaciones en cada categoría son propuestas por un grupo de 5 miembros y después son votadas por profesionales del cómic. Los ganadores se revelan durante la Convención Internacional de Cómics en San Diego, California. La más importante es en Estados Unidos, donde se realiza la entrega de premios. Con frecuencia se considera a los 2 premios Eisner como el equivalente a los Oscars de la industria del cómic. La industria del cómic. La industria de las comunicaciones que me interesa abarcar por una cuestión de gusto personal es el área de los cómics. Las revistas de caricaturas norteamericanas, porque nadie son desconocidos personajes como Superman, Batman o Spider-Man, que tal vez solo puede ser un juego de niños, pero en realidad son mucho más que eso. La industria estadounidense, las compañías más grandes de Estados Unidos, han usado los cómics para difundir sus ideales capitalistas, con su personaje insignia de sus inicios. Las aventuras de Superman de la compañía DC existen desde antes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en este periodo, el superhombre, llegado desde el espacio, se encarga de luchar con las caricaturas televisivas contra los japoneses que amenazan contra la paz mundial. No existe mayor razonamiento sobre las bombas de Hiroshima y Nagasaki, o que el superhombre en realidad nunca ayudó a las rusos al frente contra Alemania, pero ellos vendieron su mentira al mundo a través del superhéroe. Bueno, ahora veremos las dos grandes industrias del cómic a nivel mundial. Marvel vs DC Comics. Si bien tanto Marvel como DC apuntan al mismo arquetipo de historia de superhéroe, hay algunos ángulos desde donde se diferencian bastante. Para empezar, mientras Marvel tradicionalmente ha apuntado a un estilo de historias que giran en torno a la ciencia ficción, como del tipo de personajes monstruosos, DC ha seguido más la línea de los personajes humanoides, que hacen más uso del intelecto que de la fuerza física. Aún en casos como el de Superman, que ocupa una evidente demostración de poder, las historias de DC suelen caracterizarse por estar plagadas de razonamiento y lógica. Ha pasado tanto tiempo desde que estas editoriales compiten en el mercado que actualmente se nos es imposible establecer un parámetro que nos permita comparar ambos catálogos de forma objetiva. Quizás uno de los aspectos donde más diferencias se generan entre una editorial y otra sea el ángulo de la doble identidad. Tanto Marvel como DC tienen personajes con identidad secreta, sin embargo, durante mucho tiempo la profundidad de desarrollo de la identidad secreta de los superhéroes fue patente de DC. Algunos casos de personajes de Marvel son totalmente excepcionales a esta apreciación. Tal es el caso de Spider-Man y Peter Parker. DC vs Marvel vs DC
Es una serie limitada de cómics publicada por Marvel y DC en 1996. La serie fue escrita por Ron Marz y Peter David y dibujada por Dan Jurgens y Claudio Castellini. En la serie, los héroes y villanos de cada compañía se enfrentaban entre sí para decidir qué universo era el mejor y en qué consecuencia cuál de las editoras sobreviviría. Por extensión, esta serie salió en línea y manga. Fue una serie de cómics producidas en conjunto entre las dos grandes editoriales estadounidenses, DC Comics y Marvel Comics. Dichas publicaciones presentaban nuevos personajes que eran amalgamas de personajes de las dos compañías. Por ejemplo, Dark Cloud era el amalgama entre Batman, DC Comics y Wolverine, Marvel Comics. Y para finalizar, les diremos los escritores y dibujantes de algunos cómics más conocidos a nivel mundial. Batman, el escritor fue Grant Morrison y los dibujantes fueron Mike Parobeck, Dick Sprang, Greg Capullo, Frank Miller, Neil Adams, Jim Lee. El escritor de Spider-Man fue Stan Lee y Steve Ditko. Los dibujantes fueron John Romita Jr., Mark Bagley, Mike Zeck, John Romita y Marcos Martin. Superman, escritor Josh Elder, dibujante Joe Shuster. Watchmen, escritor Alex Tease, dibujante Dave Gibson. Iron Man, escritor Stan Lee, dibujantes Steve Ditko y Jack Kirby. Gracias.